Bienvenidos, queridos oyentes, a la voz del yogi con José Antonio. Me alegro que estés escuchando este episodio que trata de la meditación. Al inicio, algunas reflexiones acerca de las enseñanzas espirituales y en la segunda mitad haremos una meditación guiada. Aprender no es únicamente incorporar información, es más bien descubrir en el mismo acto cómo opera la mente. Es verte en acción, observar el gesto al caminar, la mecánica al comer, el peso de cada palabra antes de decirla. Es percibir cómo emergen las emociones, el deseo, el rechazo, la sombra del odio, la punzada de los celos. Cuando esa observación ocurre sin elegir, sin intervenir, ahí comienza la meditación. La meditación no es fragmentaria, es una atención íntegra, sin recortes, sin zonas excluidas. Nadie puede enseñarte a estar atento. Si sigues un método, solo te vuelves hábil dentro de ese mismo método, pero no libre en la atención. Y la atención verdadera no responde a sistemas. Por eso la meditación es un arte que no admite autoridad, no depende de técnicas, no se transmite como una fórmula. Surge cuando miras sin centro, sin la constante afirmación del yo. Puede suceder en cualquier instante, sentado en silencio, en el vaivén de un autobús, en una caminata por el bosque, en el canto de un pájaro o en la mirada de alguien que amas. Donde hay comprensión profunda de la meditación, hay amor. Pero ese amor no nace de la repetición ni del hábito, no es producto del pensamiento. El pensamiento puede describirlo, pero no crearlo. Tal vez el amor aparece cuando hay un silencio absoluto. No un silencio impuesto, sino uno en el que el observador desaparece. Y ese silencio solo llega cuando la mente entiende su propio movimiento, cómo piensa, cómo siente, cómo reacciona. Para comprenderlo, no puede haber juicio, porque juzgar es interferir, es superponer la voz del intelecto con sus preferencias y sus miedos también. Observar sin condena es una forma de disciplina, pero no la disciplina rígida de la obediencia, sino una disciplina viva, flexible, libre de imposiciones, una disciplina que abre espacios. Desde esta claridad, las enseñanzas del Buda apuntan a algo esencial. El sufrimiento tiene raíz y esa raíz es el apego al yo, a la imagen que defendemos, alimentamos y tememos perder. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Es posible liberarse del entramado cotidiano de deseo y miedo, reconocimiento, placer que sostiene esa imagen?
¿Es posible ir más allá de un yo construido precisamente de esas mismas tensiones? No basta con comprenderlo como idea. La mente exige hechos, transformación real, y ahí aparece lo decisivo. ¿Estás dispuesta a ver sin evasión, sin consuelo, sin negociar? Porque mientras exista la afirmación constante del yo, de mío, de soy esto, el sufrimiento encuentra siempre un lugar donde echar raíces. En la mirada del Buda, el apego al yo y al mío no es un simple patrón psicológico, es la maquinaria misma del sufrimiento. Ese yo soy no aparece por azar, se construye momento a momento, en el contacto con el mundo, en el impulso del deseo, en el gesto de apropiarse. Cuando dices, esto es mío, mi cuerpo, mi emoción, mi pensamiento, nace la idea de posesión. Y con ella llegan inevitablemente la defensa, el temor, la ansiedad por perder. Pero la enseñanza es directa. Si se deshace la fabricación de ese yo, el suelo del sufrimiento cede. Cuando la identidad deja de sostenerse como algo sólido, lo que queda no es vacío estéril, sino una libertad que no fue creada, siempre estuvo ahí, silenciosa, esperando ser vista. Mira esto con cuidado. Esa sensación de ser alguien no es una entidad fija, es un proceso en movimiento. No es un sustantivo, más bien es un acto que ocurre. Surge bajo ciertas condiciones y desaparece cuando esas condiciones no se alimentan. No hay un centro estable en tu interior. Hay fenómenos apareciendo y desapareciendo, tomando por un instante la forma del yo. Y en ese instante ocurre algo crucial. Cuando una experiencia se convierte en mía, deja de ser libre. Se integra a una narrativa, se vuelve identidad. Entonces, cualquier cambio en ella se vive como amenaza. Lo que era efímero, una emoción, una sensación, se endurece en mi dolor, mi pérdida, mi verdad. Incluso cuando las formas más evidentes del ego se debilitan, persiste algo más sutil, la sensación íntima de yo existo. Esa huella fina, casi invisible, sigue operando. No se disuelve con ideas ni creencias, solo se desvanece cuando es vista con claridad total, cuando se revela que no hay un alguien detrás de la experiencia, sino solo experiencia ocurriendo. Observa también esto. La noción de yo no está en la experiencia misma, es añadida, es una interpretación superpuesta. Así como un sonido no declara pertenencia, la vida no contiene en sí misma la etiqueta de identidad. Esa etiqueta la coloca la mente y cuando deja de hacerlo, todo permanece, pero sin dueño, abierto, vivo, sin fronteras.
La verdadera libertad no consiste en perfeccionar ese yo, en pulirlo o en elevarlo. Consiste en verlo con tal claridad que pierde su aparente solidez. Cuando cesa esa constante construcción de identidad, nada esencial se pierde. Al contrario, lo que aparece es una realidad directa, sin filtros, sin apropiación, transparente, inmediata, libre. Eso es lo que las palabras intentan explicar cuando hablan de lo inefable de Nirvana. Ahora, querido oyente, pasamos a la meditación. Te invito a relajarte. Permite que el cuerpo encuentre su propio equilibrio poquito a poco. Ajusta lo necesario, pero sin rigidez. Siente los puntos de contacto con el suelo o con el asiento, la estructura natural de la columna, los espacios que se abren cuando no hay tensión innecesaria. Y sin intervenir, percibes la respiración. El cuerpo respira, no tú. El aire entra, el aire sale. Hay pausas que no decides tú mismo, ritmos que no controlas. Y en esa simple evidencia, algo comienza a aquietarse. No busques un estado especial, no persigas la calma. Observa cómo, cuando no interfieres, todo tiende a ordenarse por sí mismo. Una armonía que no se fabrica, que aparece cuando dejas de imponer. Permite incluso una leve sonrisa, no como gesto forzado, sino como señal de apertura. Deja que la experiencia sea tal como es, que surja lo que tenga que surgir, que se disuelva lo que tenga que disolverse y, sobre todo, nota esto con precisión. No introduzcas un yo en medio de lo que ocurre. Hay presencia, hay escucha, hay conciencia, pero no necesitas añadir un centro que reclame todo eso. Aquí, ahora, sin intermediarios. Así lo he oído. Hay sufrimiento, pero no un alguien que sufre. El dolor aparece cuando la experiencia es tomada como propia. Sin apropiación, solo hay fenómeno. Quien no fabrica el yo, ni el mío, es libre en todas direcciones. La libertad no se construye, comienza cuando cesa la identificación. Todos los fenómenos son no yo. Al verlo con claridad surge el desapego. La sabiduría no acumula,
desata. El yo es una ilusión persistente, incluso en la quietud. No basta con calmar el cuerpo. Hay que ver la raíz sutil que aún se aferra. Así como un carro es solo la suma de sus partes, el cuerpo no contiene un yo. No hay esencia detrás de la forma, solo composición. Ver el origen dependiente es ver la verdad. Cuando comprendes cómo todo surge condicionado, la ficción del yo pierde sustento. Al no aferrarse, el sabio es libre. Nadie posee los procesos que llamamos vida. Aparecen y desaparecen como nubes. La idea de propiedad es un espejismo sostenido por el ego. En la vacuidad no hay identidad y en esa ausencia hay claridad. No es carencia, es apertura sin límites. Toda opinión encadena, incluso la de yo soy. La liberación no consiste en tener razón, sino en no necesitarla. Permanece ahí, sin añadir, sin quitar, observando cómo todo ocurre, sin dueño. Quiero aportar algunas orientaciones para llevar esta comprensión a lo cotidiano, a la aplicación directa. Cada vez que surja el yo quiero, yo temo, yo soy así, etc., haz una breve pausa. No lo combatas, no lo sigas, míralo. Pregunta con honestidad, ¿esto es un hecho o un hábito repitiéndose? Desplaza la atención del personaje al proceso. El patrón aparece y tú lo conoces. Cuando digas mi pensamiento, mi emoción, detente un instante. Indaga sin prisa. ¿Dónde está el dueño? ¿Puedes señalarlo? O tal vez solo hay un fenómeno que surge y se disuelve en la conciencia. Permite que la idea de propiedad pierda fuerza. Deja que la experiencia
sea libre. Siéntate en silencio, el cuerpo quieto, la respiración ocurriendo y observa con precisión quién está sentado, quién respira. No respondas con palabras. Permanece en el espacio entre los pensamientos. Mira si encuentras a alguien o solo el hecho de saber. Detecta cómo la identidad se infiltra en el lenguaje interno. Palabras como siempre, nunca, tendría que, debería, quiero, son marcadas de construcción del yo. No las sigas. Suelta la historia antes de que tome forma. Descansa en lo abierto antes de que la mente construya el mundo desde una narrativa. En los momentos de quietud, no hagas nada con lo que aparece. No lo reclames, no lo rechaces. Permite que todo sea tal como es. Cuando el yo no interviene, queda un silencio distinto. No hay nadie que tenga que despertar. Solo el despertar ocurriendo. Y así la comprensión se vuelve clara. La enseñanza del Buda no busca consolar una identidad, sino revelar que esa identidad es una ilusión. La creación del yo, la creación de lo mío, la afirmación de yo soy, de ahí brota el sufrimiento. No por lo que la vida trae, sino por la forma en que se apropia. Y ahora, sin prisa, sin romper nada de lo que está en tu entorno, deja que esta atención se abra suavemente hacia afuera. Siente de nuevo el peso del cuerpo, los puntos de contacto, el espacio a tu alrededor. Quizás algún sonido que antes estaba en segundo plano ahora aparece con más claridad. La respiración sigue ahí, fiel, sin pedir nada. No hay necesidad de salir de este estado, solo de incluirlo todo. Tal vez notes algo curioso. El mundo sigue exactamente donde estaba, pero tú no necesitas cargarlo de la misma manera. Antes de terminar, un pequeño recordatorio. Si en los próximos minutos tu mente empieza a decir, qué buena meditación hice, sonríe. Ahí está otra vez, intentando firmar la experiencia. Déjala pasar también. Vuelve a lo simple, a este instante, a lo que ya está ocurriendo, sin dueño. Y con eso puedes seguir con tu día. O quizá dejar que el día simplemente siga contigo. Gracias por tu atención. Próximamente nos volvemos a oír en la voz del yogi. Namaste.